Buenos días o buenas tardes a todos, gracias por venir. Soy Gorka Cepeda, vengo del restaurante Rocaberri de Fuenterrabía. Para los que no nos conocéis, estamos subiendo al faro de Hondarribia. La verdad que es un sitio muy recomendable para ir, no porque yo sea el cocinero, sino porque sí. Os voy a preparar una receta poco habitual. En casa yo la verdad que pocas veces lo he hecho. Vamos a preparar unos espárragos de Navarra, ¿sí? Que ahora estamos en plena temporada. Ya sabéis, como dicen los refranes, los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. Vamos a empezar primero pelando los espárragos. Los espárragos son bastante fibrosos, tienen una capa exterior bastante dura, que la parte trasera es como prácticamente madera, ¿no? Pero bueno. Le vamos a quitar las dos primeras capas de espárrago. No tener miedo a la hora de quitarle, siempre es mejor pasarse que quedarse corto que luego comértelo y vas a notar las fibras. Entonces, simplemente con el pelador podemos ir quitándole los tallos. Vamos a ir pelando. Se va poniendo un poquito más blanco de vez en cuando, pero aún y todo, todavía se le ve que tiene al tacto se le ve que todavía tiene. Entonces, yo la verdad que en el trabajo le quitamos con cuchillo, porque al final con el pelador tienes que darle bastantes vueltas, pero bueno, en casa tampoco hay prisa. Entonces, yo creo que aquí mejor vamos a hacerlo a cuchillo. Entonces, le metemos la puntilla sin miedo, ¿vale? Le vamos a ir quitando. Vamos a ir quitando los tallos. La única parte que no se pela del espárrago es la punta, ¿vale? La punta es muy tierna, es justo, se queda a 1 centímetro de salir de la tierra. Una vez que salen ya se ponen verdes, ¿sí? Entonces, luego lo que vamos a hacer es partirlo, ¿sí? Pues vamos a ir dejando, vamos a ir echando a la basura. Vamos a pelar con 2 o 3, yo creo que para este plato ya vamos a tener. Para cocer los espárragos es recomendable meterlos en agua hirviendo y con la misma cantidad de azúcar que de sal. ¿Ves? El espárrago en sí es bastante amargo. A la hora de comértelo sin cocer te da un toque amargo. Te recuerda a un grano de café, sin ser igual tan amargo, pero bueno, te da un toque bastante amargo. Entonces, siempre es mejor cocerlo con un poquito de azúcar para neutralizar ese amargor. Y, a lo dicho, vamos a utilizarlo en 3 partes. Lo que sería la yema la vamos a utilizar cocida, el tallo central lo vamos a cocer también, pero luego lo vamos a utilizar en puré, y este último tallo lo vamos a utilizar para luego hacer una juliana. Entonces, vamos a cortarlo de ahí. Vamos a dejarlo más o menos la misma largura a los 3. Y estas 3 puntitas las vamos a cocer tal cual. Luego ya una vez cocida ya las cortaremos, ¿eh? Esto vamos a guardar de momento. Y vamos a utilizar, el agua ya la tengo hirviendo, entonces le vamos a echar sal y azúcar. Más o menos aproximadamente unos 10-15 gramos por cada litro de agua, ¿vale? Introducimos los tallos en el agua hirviendo y le hará falta en torno a los 10-15 minutitos el cocer los tallos. Ahí. Para mantenerle el blanco del espárrago también hay gente que recomienda echar unas gotitas de limón, ¿vale? Para que no oscurezcan. Y estos tallos lo que vamos a hacer es regularlos un poquito. Este se queda un poquito cortito, vamos a quitar. Entonces, más o menos la misma largura todos. Y lo vamos a cortar en una juliana lo más fina posible, ¿vale? Primero sacamos unas láminas finas
y luego sobre estas láminas haremos la juliana. Cuanto más fina podamos hacerlo, mejor. Si, en casa se puede hacer también con una mandolina o con un rallador, vamos, en un momento dado, pero bueno. Siempre, si se va a utilizar el rallador, siempre es mejor hacerlo en el mismo sentido de la fibra, porque al final, si lo hacemos así, lo vamos a hacer un puré. Entonces es mejor tirarle siempre de la fibra. Y esto, para mantenerlo, un poquito de agua con hielos y lo vamos a meter ahí. Así va a aguantar la textura y con el frío todavía va a quedar más crujiente. Lo vamos a dejar ahí, con eso tendremos suficiente para este plato. Listo. Ahora vamos a empezar a hacer la salsa, ¿vale? La salsa que vamos a utilizar va a ser una salsa con un toque de chocolate, un toque de cacao, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser un consomé de jamón y ese consomé de jamón lo vamos a añadir un poquito de cacao. Entonces vamos a darle fuerza a este, que vaya calentando un poquito. Con una gotita de aceite, ¿vale? Porque el jamón ya tiene bastante aceite, tiene bastante grasa, entonces tampoco hace falta añadirle mucho. Cortamos un trocito de jamón. Le hacemos unos tacos. Y lo vamos a echar en la sartén, bueno, en el cazo. Eso empezará a dorarse, a soltar la grasa, a soltar esto. Al final se nos quedará la base bastante oscura de toda la grasa que ha ido dorando, que es lo que realmente nos interesa, ¿vale? Al final lo que interesa es que salga toda la grasa al jamón, que se tueste bien ese jamón, ¿vale? Y una vez que esté bien dorada, le vamos a añadir unas verduras, ¿no? Unas verduras que en este caso van a ser un poco de cebolla, tampoco hace falta picarlo mucho porque luego realmente no vamos a utilizar esto, lo que queremos es el caldo, ¿vale? Y una zanahoria. Y podemos utilizar también del puerro o una cebolleta fresca, podemos utilizar la parte verde, entonces tampoco hay que abusar del verde. Lo dejamos ahí y esto en cuanto ¿ves? Ya empezamos a humear. Le hará falta su buen ratito hasta que termine de dorar. Esto lo podemos mantener ahí. También vamos a utilizar para esta receta el atún rojo, como os he comentado, pero lo traigo semi-marinado en soja, pero aparte le vamos a dar un segundo marinado en sidra, ¿vale? Para hacer la vinagreta de sidra, aquí ya la he traído terminada por si acaso no me daba tiempo, he traído eso, vamos a poner una botella de sidra o un poco menos. Y nos hace falta que reduzca hasta prácticamente una cuarta parte. Una vez que tengamos ya reducida a esa cuarta parte, le vamos a añadir un poquito de vinagre de sidra y un chorretón de aceite de oliva. Lo mezclaremos intentando ligarlo lo máximo posible. Si puede ser, reducir la sidra, enfriarla y luego añadirle el resto, nos va a quedar una textura. Aquí la he traído hecha. Os va a quedar una textura más densa, con un color blanquecino, ¿veis? Como, no te voy a decir una mahonesa, pero como una vinagreta, ¿veis? Entonces, esto tenemos que reducirlo, el jamón ya va dorando poco a poco. Y a la sidra le vamos a añadir un poco de azúcar también. Bueno, el jamón ya va soltando toda la grasa, va soltando todo el sabor, le vamos a añadir la verdura.
Mientras tanto vamos a ir pelando unas patatas que luego coceremos con el tallo sobrante del espárrago y para hacer una base de puré de espárragos que pondremos en la base del plato. Vamos a ir marcando el atún. El atún es justo la parte del lomo, ¿vale? Es más recomendable en la parte del lomo por el tema de que no tiene espinas, se puede utilizar también la ventresca, se puede utilizar la punta, ¿vale? La vamos a cortar. En unos cuadrados aproximadamente de 1 centímetro de cada lado. Y como ya está marinado en soja, no le hace falta el aporte de sal, ¿vale? Porque la soja en sí es bastante salada. Entonces, aunque la hayamos reducido con un poquito de agua, siempre le deja ese toque de sabor. Entonces, le vamos a marcar en una sartén. Y lo que queremos es justo dorarlo por las 4 esquinas, pero que el centro se quede crudo, ¿vale? El espárrago ya estaría prácticamente cocido. El cuchillo pasa sin ningún tipo de esfuerzo, pasa hasta el otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar el tallo y lo vamos a mantener que vaya enfriando por sí solo. Y en el mismo agua que hemos cocido los espárragos, vamos a cocer la patata. Una vez marcado el atún, lo vamos a cortar en pequeños dados, ¿ves? Y quedaría el centro crudo. Y este, a su vez, lo vamos a introducir en la vinagreta de sidra. Ya hemos reducido bastante la sidra, ¿eh? No va a quedar nunca un caramelo, no va a quedar... Con que baje un poquito de volumen es suficiente. Así lo que vas a hacer es potenciar muchísimo el sabor de la sidra. Y le vamos a potenciar todavía un poquito más añadiendo un poquito de vinagre de sidra, como un par de cucharadas soperas así, ¿eh? Con eso es suficiente. Y esto lo vamos a ligar con un poquito de aceite. Lo he dicho, ¿eh? En frío va a ligar bastante mejor. Y en esta vinagreta vamos a ir metiendo todos los tacos del atún. Y lo mantenemos aparte. Siempre para que termine de marinar bien el atún le harían falta en torno a las 4-5 horas, ¿vale? Para que el vinagre, la sidra entre dentro del atún y aporte tanto el atún sabor a la vinagreta como la vinagreta sabor al atún. Y a esto le vamos a añadir una cucharadita de cacao en polvo. ¿Que no hay cacao en polvo en casa? Le podemos utilizar un poquito de chocolate, siempre y cuando sea chocolate negro, ¿vale? Que no tenga chocolate con leche, y cuanto más porcentaje de cacao tenga, mejor que mejor, ¿vale? No vamos a decir marcas, pero bueno, en todas las tiendas tenemos del 70, del 65, del 80, ¿vale? El 80%. Vamos a ir haciendo el puré con los espárragos. Tranquilamente con una batidora, una Thermomix, lo podemos hacer tranquilamente ahí. Y luego siempre hay que acordarse de colar el puré de espárragos, porque no dejan de ser las hebras del espárrago. Vamos a añadir un poquito de sal, un poquito de azúcar. Lo que vamos a hacer, el puré de patata y espárrago, le vamos a poner una pequeña base.
En esta base vamos a poner los espárragos. Vamos a quitar el exceso de sidra, de aceite. Y lo vamos a intercalar. Le añadimos unas hojitas. La secamos un poquito y con esto ya tendríamos el plato terminado.